Una familia rica humilla cruelmente a la novia pobre de su hijo, pero lo que sucede en el altar deja a todos sin palabras. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Daniela sintió el peso de las miradas apenas cruzó la puerta de la mansión Fernández. El aire tenía un perfume costoso, mezclado con la frialdad de quienes no querían verla allí. Lucía, la madre de Martín, la observaba desde la gran escalera con una copa de vino en la mano, sin molestarse en disimular su desdén. Así que finalmente nos conocemos, dijo con una sonrisa contenida. Daniela apretó los dedos alrededor del brazo de Martín, esperando algún tipo de apoyo, pero él simplemente le acarició la mano con rapidez y avanzó con ella hacia el comedor principal. No se detuvieron a admirar los candelabros de cristal ni los cuadros de colección. Lo único que importaba era la cena, y lo que esa noche representaba. Las voces en la mesa se apagaron apenas Daniela tomó asiento. Los invitados, todos miembros de la élite, la examinaron con sutileza, como si intentaran medir cuánto desentonaba en aquel escenario de lujo. Sebastián, el hermano mayor de Martín, fue el primero en atacar. Espero que no te sientas incómoda, Daniela. No estamos acostumbrados a recibir invitados que no pertenecen a este círculo. Lo intentaré, respondió ella con dignidad, sin bajar la mirada. Lucía dejó su copa sobre la mesa y sonrió con un gesto de aparente amabilidad. Es bueno que tengas esa actitud, querida. Adaptarse a nuestro mundo requiere esfuerzo. Cuéntanos, ¿qué hace tu familia? Mi madre es costurera. Tiene un pequeño taller. Siempre ha trabajado duro para sacarnos adelante. Un silencio incómodo se extendió por la mesa. Sebastián soltó una risa contenida antes de beber de su copa. Eso explica mucho. Las risas disimuladas recorrieron la mesa como un eco envenenado. Martín se removió en su asiento, pero no abrió la boca. Daniela sintió el ardor en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Lucía hizo un gesto al mayordomo, quien apareció con un sobre blanco en las manos. Se lo entregó con elegancia, como si fuera un simple regalo. Daniela, hemos estado pensando en lo que es mejor para Martín y para ti. No queremos que te sientas fuera de lugar. Así que, como muestra de nuestra generosidad, queremos ayudarte a tomar la mejor decisión. Daniela tomó el sobre con el ceño fruncido y, al abrirlo, encontró un fajo de billetes. Su respiración se entrecortó. Si realmente amas a Martín, lo dejarás ir, continuó Lucía. Esto te ayudará a empezar de nuevo, lejos de problemas y sufrimientos innecesarios. El mundo se congeló a su alrededor. Buscó la mirada de Martín, esperando que hiciera algo, que se levantara, que gritara, que la defendiera. Pero su silencio fue la peor traición. No vas a decir nada, susurró, sin poder creerlo. Martín desvió la mirada. El golpe fue certero. Daniela sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero no les dio el gusto de verla quebrarse. Cerró el sobre con firmeza, lo dejó sobre la mesa y se puso de pie. Yo valgo más que esto, dijo, con una voz que no tembló. Y un día, ustedes lo entenderán. Salió de la mansión con la cabeza en alto, pero su corazón se rompía con cada paso. El aire frío de la noche no logró calmar el temblor de su cuerpo. Se sentía traicionada, usada, ridiculizada. Había confiado en Martín. Había creído en sus promesas. Pero para él, ella no había sido más que un capricho pasajero. Al llegar a su pequeña casa, dejó caer su bolso sobre la mesa y respiró hondo, tratando de calmarse. Su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. Un número desconocido. Un mensaje corto. Siempre fuiste un pasatiempo. ¿De verdad creíste que se casaría contigo? Sus manos temblaron al abrir la imagen adjunta. Martín, en una fiesta, abrazando a otra mujer, como si su amor nunca hubiera significado nada. Daniela sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo entero quería derrumbarse, pero algo dentro de ella cambió. No iba a llorar, no iba a rogar. El dolor comenzó a arder de una forma diferente. Ya no era tristeza, era furia. Y esa furia, tarde o temprano, se convertiría en su mejor arma. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Daniela sintió que los días siguientes se volvían una prueba de resistencia. Cada paso que daba por las calles le recordaba la humillación en casa de los Fernández. Cada mirada en su dirección parecía esconder burla o lástima. Su teléfono seguía vibrando con mensajes de conocidos que, lejos de ofrecer apoyo, querían confirmar el escándalo. Los rumores se esparcieron rápido. La modista pobre que intentó casarse con un hombre fuera de su alcance y terminó siendo rechazada como era de esperarse. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las clientas que solían acudir a su pequeño taller dejaron de hacerlo. Algunas cancelaban pedidos sin explicación, otras simplemente no respondían.
El miedo se instaló en su pecho cuando una de ellas, más honesta, le envió un mensaje corto. Lo siento, pero no puedo arriesgar mi reputación. Daniela entendió de inmediato lo que estaba pasando. Lucía Fernández no se había conformado con humillarla. Estaba destruyendo su sustento. Intentó mantener la calma, pensar en una solución. Se levantó temprano y recorrió las calles ofreciendo su trabajo, pero todas las puertas parecían cerradas. En una boutique que antes le compraba regularmente, la encargada la miró con lástima y susurró: «No podemos asociarnos contigo después de lo que pasó». Daniela sintió un nudo en la garganta. No había escapatoria. Desesperada, intentó hablar con Martín, pero su número parecía bloqueado. Fue hasta la empresa donde él trabajaba, pero el recepcionista le negó la entrada. El señor Fernández no recibe visitas sin cita previa. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que Martín no solo la había abandonado, la había borrado de su vida sin dudarlo. El peso de la realidad cayó sobre sus hombros cuando llegó a casa y vio a su madre pálida, temblorosa en el sofá. «Daniela, no me siento bien», susurró con voz débil. El pánico la envolvió. Llevó a su madre al hospital más cercano, pero la respuesta fue fría. «Sin seguro, un pago por adelantado, no podemos atenderla». Daniela suplicó, intentó negociar, pero los médicos solo la miraban con indiferencia. No tenía dinero suficiente y la familia Fernández se había encargado de cerrarle todas las puertas. El día siguiente fue el peor de su vida. Sosteniendo la mano de su madre, sintió como la vida se escapaba de ella sin poder hacer nada. Las lágrimas caían sin control, empapando las sábanas blancas del hospital que no había querido atenderlas. «Perdóname, mamá», murmuró entre sollozos, sintiendo un vacío que no podría llenarse jamás. Cuando salió del hospital, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. La gente caminaba con prisa, indiferente a su dolor. Daniela, con los ojos rojos y el cuerpo tembloroso, caminó sin rumbo. Se sentía como un fantasma, alguien que ya no pertenecía a ningún lugar. Días después, cuando intentó volver a su taller, encontró un aviso de desalojo pegado en la puerta. Sus manos temblaron al arrancarlo y leerlo. No tenía dónde ir. La cruel realidad la golpeó con fuerza. Lo había perdido todo. En su desesperación, fue a la mansión de los Fernández por última vez. No para rogar, sino para enfrentar a Martín. Necesitaba entender por qué la había abandonado de esa forma. Se escondió cerca de la entrada trasera y esperó. Cuando lo vio salir, se acercó con determinación. «Martín, necesito hablar contigo». Él se giró, sorprendido, pero su expresión cambió rápido a una mezcla de incomodidad y fastidio. «Daniela, no es el momento». Ella sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «¿No es el momento? Me echaste de tu vida sin una palabra, sin explicaciones. ¿Me vas a decir que todo fue una mentira?». Martín suspiró, nervioso. «Mira, no quiero hacer esto más difícil. Mi familia tenía razón. Venimos de mundos distintos. No iba a funcionar». Daniela sintió que su mundo se derrumbaba aún más. «¿Eso es todo? Después de todo lo que vivimos, solo dices que no iba a funcionar». Pero Martín ya estaba cansado de la conversación. «Encuentra a alguien más. Esto nunca fue algo serio». Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier humillación. Él nunca la había amado. Nunca había pensado en un futuro juntos. Fue solo un capricho pasajero, un entretenimiento hasta que su familia decidió que era suficiente. Esa noche, sentada en un banco de la plaza, abrazando sus propias rodillas para protegerse del frío, recordó las palabras de Lucía, las risas de Sebastián, la traición de Martín. Sintió que su pecho ardía, pero no de tristeza. No, esta vez era algo más oscuro, más poderoso. Era furia. No podía dejar que la enterraran viva. Se levantó lentamente, secando sus lágrimas. No sabía aún cómo, pero prometió que regresaría. No solo para sobrevivir, sino para asegurarse de que cada uno de los que la despreciaron sintiera en carne propia el peso de sus propias acciones. Martín creía que podía olvidarla. Lucía pensaba que la había derrotado. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Daniela no había sido destruida. Solo estaba despertando. Daniela pasó la noche en vela, mirando el techo de la pequeña habitación donde Martina, su única amiga, la había acogido. El cansancio quemaba sus músculos, pero su mente no dejaba de repetirse la misma escena una y otra vez. La risa de Lucía, la frialdad de Martín, el desprecio en los ojos de Sebastián. Había tocado fondo, lo sabía. Sin casa, sin dinero, sin su madre. Le habían quitado todo. Pero mientras el amanecer se filtraba por la ventana, un pensamiento la golpeó con una fuerza arrolladora. Podían haberle quitado todo menos su deseo de levantarse.
Se sentó en la cama y respiró hondo. No era momento de llorar. No era momento de lamentarse. Martina despertó y la observó con preocupación. Daniela, necesitas descansar. Desde que llegaste, apenas has dormido. Pero Daniela negó con la cabeza. No puedo descansar. No todavía. Su voz tenía un tono diferente, uno que Martina no había escuchado antes. No era dolor ni resignación. Era convicción. Se levantó de la cama y se miró en el espejo roto de la habitación. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer que había sido destruida, pero que no planeaba quedarse en el suelo. Voy a recuperar todo lo que me quitaron, murmuró. Voy a convertirme en algo que no puedan ignorar ni destruir. Martina la miró con escepticismo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Daniela se giró con una leve sonrisa en los labios. Voy a empezar desde abajo, pero no voy a quedarme ahí. Y así lo hizo. Se dedicó a buscar cualquier trabajo que pudiera ayudarla a juntar dinero. Al principio, limpiaba oficinas, cocinas de restaurantes, cualquier cosa que le diera unos billetes en el bolsillo. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Fue entonces cuando recordó su talento. La costura. Comenzó arreglando ropa de segunda mano para revenderla. Luego, con un poco de tela barata, empezó a diseñar pequeños vestidos y blusas. Las noches sin dormir continuaban, pero esta vez no por el dolor, sino por la determinación. Cada puntada era un paso hacia su venganza. Martina la observaba con admiración y preocupación. Daniela, ¿segura que esto es lo que quieres? No tienes que probarle nada a nadie. Daniela sonrió mientras sostenía un vestido que acababa de terminar. No es por ellos, es por mí. No volveré a ser esa mujer indefensa que dejaron atrás. Los meses pasaron y su trabajo comenzó a destacar. Primero fueron encargos pequeños, luego diseños personalizados para mujeres que querían algo único. Un día, una socialité vio uno de sus vestidos en una tienda de ropa alternativa y preguntó por la diseñadora. Cuando le dijeron que era una modista independiente, decidió buscarla. El encuentro fue una oportunidad de oro. Tus diseños tienen algo especial, dijo la mujer mientras sostenía uno de los vestidos. Si sigues así, podrías llegar lejos. Esa fue la primera chispa que encendió la verdadera transformación de Daniela. De modista de barrio, pasó a diseñadora emergente. Pero mientras Daniela ascendía, la familia Fernández enfrentaba problemas. Sus empresas no estaban tan estables como antes. Las inversiones de Lucía empezaban a fallar. Sebastián intentaba ocultarlo, pero los rumores sobre una posible crisis financiera ya circulaban en los círculos más exclusivos. Y Daniela lo supo, porque alguien dentro de los Fernández quería verla ganar. Una tarde, recibió un sobre sin remitente en su taller. Dentro había documentos financieros que detallaban los problemas de la familia Fernández. Información que, si se usaba bien, podría ser el golpe final. Miró los papeles durante un largo rato. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de emoción. El destino le estaba entregando el arma que necesitaba. Daniela, ¿qué es eso?, preguntó Martina, viendo su expresión tensa. Daniela sonrió con frialdad. Es la llave de mi regreso. Miró por la ventana, hacia la ciudad que una vez la había tratado como una paria. Ya no era la misma mujer que habían humillado. Pronto, todos lo sabrían. Pero aún faltaba algo. Daniela sabía que si quería su venganza, necesitaba más que talento y ambición. Necesitaba un aliado. Alguien con poder. Comenzó a asistir a eventos exclusivos en los que, años atrás, ni siquiera hubiera sido bienvenida. Con su ropa elegante y su porte seguro, nadie sospechaba que aquella mujer sofisticada había sido humillada y rechazada por la misma gente con la que ahora compartía copas de champán. Se convirtió en un fantasma del pasado que regresaba con un nuevo rostro. Y fue en uno de esos eventos donde lo vio. Sebastián Fernández. Estaba conversando con un grupo de inversionistas, su sonrisa de siempre en el rostro. Pero Daniela notó algo que los demás no vieron. Tensión en sus gestos, un brillo de preocupación en sus ojos. Los problemas financieros de la familia Fernández no eran un rumor. Eran una realidad. Se acercó con paso firme, tomando una copa de vino de la bandeja de un mesero. Sebastián. Él giró la cabeza, y por un segundo, el color desapareció de su rostro. Ella sonrió con calma. No esperaba verte aquí. Sebastián tardó en reaccionar. No puedo creerlo. ¿Qué haces en un evento como este? Daniela tomó un sorbo de su copa antes de responder. Lo mismo que tú, imagino. Negocios. Él rió, pero su risa sonó nerviosa. No sabía que te habías metido en este mundo. Daniela inclinó la cabeza con una expresión astuta. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Sebastián la observó con cautela. La última vez que la vio, era una mujer derrotada. Ahora, estaba frente a alguien diferente.
alguien que no le temía. El momento se interrumpió cuando un hombre mayor se acercó a Daniela. Señorita, su colección ha sido un éxito en París. Espero que podamos colaborar pronto. Daniela le estrechó la mano con una sonrisa. Será un honor. Cuando el hombre se alejó, Sebastián se quedó en silencio. Ahora entendía. Daniela ya no era solo la exnovia de su hermano. Ella era alguien con poder. Daniela dejó su copa en la mesa más cercana y se inclinó ligeramente hacia Sebastián. Nos veremos pronto. Se giró y se alejó, dejando a Sebastián paralizado en su lugar. Sabía que esa conversación llegaría a oídos de Lucía y Martín en cuestión de horas. Y eso era exactamente lo que quería. Que supieran que estaba de vuelta. Que sintieran el miedo de no saber cuál sería su próximo movimiento. Los días que precedieron al gran evento de los Fernández transcurrieron en medio de un bullicio incesante. En la mansión, el ambiente era de celebración y también de nerviosismo. El matrimonio de Martín con una de las herederas más codiciadas de la ciudad representaba la última carta de la familia para salvar su imperio tambaleante. Pero mientras Lucía y Sebastián planificaban cada detalle de la boda, no podían prever que su peor pesadilla estaba a punto de entrar en escena. Daniela había pasado semanas preparándose para ese momento. Había perfeccionado su plan con precisión quirúrgica, asegurándose de no dejar nada al azar. A lo largo de los meses, había adquirido el conocimiento y los contactos necesarios para ejecutar su golpe maestro. Pero sobre todo, había aprendido a mantener el control en situaciones donde antes se sentía impotente. La Daniela de antes había desaparecido, dejando en su lugar a una mujer implacable y determinada. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una atmósfera de lujo en cada rincón de la finca Fernández. Daniela apareció en la entrada principal, captando miradas sorprendidas y susurros de incredulidad. Vestida en un traje que ella misma había diseñado, irradiaba una confianza que contrastaba con las imágenes del pasado que muchos de los asistentes recordaban. Sin embargo, la sorpresa no era solo por verla allí. Era por la seguridad con la que avanzaba entre la multitud, como si el mundo estuviera a sus pies. Mientras se acercaba al lugar central de la ceremonia, sus ojos buscaron y encontraron a Martín. El rostro del palideció al verla, y por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Daniela sostuvo su mirada sin titubear, disfrutando del desconcierto que se reflejaba en los ojos de su exnovio. Él no tenía idea de lo que ella estaba a punto de desatar. Lucía fue la primera en reaccionar. Con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, se abrió paso entre los invitados, dirigiéndose directamente hacia Daniela. «¿Qué crees que haces aquí?», le susurró con desprecio. «Esta no es tu clase de evento. No tienes nada que hacer aquí». Daniela la miró con una calma que desconcertó a Lucía. «Al contrario, Lucía. No me perdería esto por nada en el mundo. Después de todo, es una ocasión especial». Lucía parpadeó, confundida, y se alejó, no sin antes dirigirle una mirada que prometía represalias. Sin embargo, Daniela no se inmutó. Sabía que el poder que Lucía había ejercido durante años estaba a punto de derrumbarse. La ceremonia comenzó, y todo transcurrió en un silencio tenso. Los invitados observaban con curiosidad a la desconocida que se había atrevido a entrar en el evento más exclusivo del año. Daniela mantenía su compostura, observando cada detalle con atención. Los minutos se sentían eternos mientras esperaba el momento perfecto para actuar. Cuando el sacerdote pidió a los novios que se acercaran al altar, Daniela dio el primer paso hacia el centro del escenario. Los murmullos se intensificaron mientras avanzaba con paso decidido. Sebastián intentó interponerse en su camino, pero ella lo ignoró por completo. Se detuvo frente a todos, sosteniendo un sobre blanco en sus manos. El silencio que cayó en la sala fue abrumador. Martín la miraba con una mezcla de pánico y furia, mientras Lucía se levantaba de su asiento, lista para intervenir. Daniela alzó la voz, proyectando una seguridad que nadie había visto en ella antes. «Perdón por interrumpir, pero creo que hay algo que los invitados y, sobre todo, la familia Fernández, deberían saber antes de que se continúe con esta ceremonia». La tensión en la sala era palpable. Daniela desplegó los documentos que llevaba en el sobre, y el brillo de las cámaras de los periodistas comenzó a iluminar la escena. «Estos son contratos, transacciones y pruebas que demuestran que la familia Fernández está en bancarrota. Que la empresa a la que muchos de ustedes han confiado sus inversiones está en quiebra». Las palabras cayeron como un mazazo. Los murmullos se convirtieron en un estallido de exclamaciones y preguntas. Sebastián avanzó furioso, tratando de arrebatarle los papeles, pero Daniela se apartó con agilidad, levantando uno de los documentos para que todos pudieran verlo. «También tengo pruebas de que esta boda no es más que un acuerdo comercial para salvar lo que queda del patrimonio familiar. Es un matrimonio basado en intereses, no en amor». Martín dio un paso adelante, con la cara descompuesta de ira.
Daniela, ¿qué es lo que quieres? Ella lo miró con desdén. Lo que quiero, Martín, es que dejes de ser un cobarde y asumas la verdad. Que dejes de esconderte detrás de las mentiras de tu familia. La sala se convirtió en un caos. Los invitados se levantaron de sus asientos, los periodistas aprovecharon para tomar fotos, y el sacerdote se retiró, incómodo. Daniela observaba el desmoronamiento de la fachada que los Fernández habían mantenido durante años. Lucía intentó, desesperada, calmar a los presentes, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Fue en ese momento cuando un hombre mayor se levantó de entre los asistentes y se acercó a Daniela. Era uno de los inversionistas más importantes de la ciudad. «Señorita, ¿puedo ver esos documentos?». Daniela confirmó y le entregó una copia. El hombre los leyó con detenimiento, su rostro endureciéndose con cada palabra. Luego, confirmó y se giró hacia los demás invitados. «Todo esto es cierto. Yo mismo he revisado algunas de estas transacciones. Creo que debemos reconsiderar muchas cosas aquí». Lucía, desesperada, trató de recuperar el control. «Esto es una farsa. Nada de esto es cierto. Es una trampa que esta mujer ha preparado para arruinarnos». Daniela se cruzó de brazos, imperturbable. «Tal vez deberías preguntarles a tus socios que tan bien están tus cuentas bancarias». El golpe final llegó cuando el prometido de Martín, hasta ese momento en estado de shock, le arrancó el anillo de compromiso y lo lanzó al suelo. «Esto es una farsa. No puedo creer que me hayan usado para salvar su pellejo». Con eso, se alejó rápidamente, dejando a Martín de pie en el altar, pálido y derrotado. El caos aumentó. Mientras los Fernández intentaban en vano contener la situación, Daniela se retiró con la misma calma con la que había llegado. Pero antes de salir, se volvió una última vez y lanzó una mirada gélida hacia Martín. «Espero que hayas disfrutado de la boda, Martín. Después de todo, es un día que ninguno de nosotros olvidará». El impacto de sus palabras quedó suspendido en el aire mientras Daniela atravesaba la puerta, dejando atrás un salón lleno de gritos, acusaciones y el colapso del imperio Fernández. La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Filas de invitados esperaban con impaciencia el momento en que Martín y su prometida sellarían su unión. Flores blancas adornaban el altar, las velas iluminaban el techo abovedado y el murmullo de la alta sociedad resonaba entre las paredes de piedra. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, pero para Daniela, aquel escenario no era más que un teatro de mentiras. Desde el fondo de la iglesia, observaba la escena con una calma estudiada. Ese día no pertenecía a Martín. Ese día era suyo. La música comenzó a sonar. La novia apareció en la entrada, envuelta en un vestido de ensueño, avanzando lentamente por la alfombra roja. Martín la esperaba en el altar, pero su mirada iba más allá de la novia. Sus ojos la buscaban a ella. Daniela podía sentirlo. Martín sabía que ella estaba allí. Lucía, sentada en la primera fila, mantenía una expresión serena, pero en su interior, un torbellino de nerviosismo la devoraba. La humillación de la recepción aún pesaba sobre los Fernández, y aunque habían intentado silenciar los rumores, la sombra del escándalo seguía persiguiéndolos. No podían permitirse más errores. El sacerdote comenzó la ceremonia con su voz solemne. Todo iba según lo planeado. Martín respiró hondo y tomó las manos de su prometida. Daniela vio cómo sus labios se movían, pronunciando las palabras que estaban destinadas a sellar su destino. «¿Aceptas a Isabella como tu legítima esposa?». Martín tragó saliva. Antes de que pudiera terminar, Daniela dio un paso adelante. El sonido de sus tacones resonó en el mármol. La multitud se giró. Murmullos se esparcieron como una tormenta en la iglesia. Lucía se puso de pie de inmediato, su rostro transformado en una máscara de furia. «¿Qué haces aquí?». Daniela no le prestó atención. Caminó hasta el centro de la nave, con una carpeta de documentos en la mano. Miró a Martín a los ojos y sonrió con frialdad. «Perdón por la interrupción, pero creo que hay algo que los presentes deberían saber antes de que este matrimonio continúe». El sacerdote titubeó, desconcertado. La novia dio un paso atrás, confundida. Martín palideció. Todos sabían que algo estaba a punto de explotar. Daniela alzó los papeles que sostenía. «Aquí tengo pruebas de que esta boda no es más que un acuerdo comercial. Un contrato firmado por Lucía Fernández y la familia de la novia, estableciendo términos financieros para salvar la empresa Fernández de la ruina». Las palabras cayeron como un relámpago. Los invitados estallaron en susurros, los flashes de las cámaras brillaron y la voz de Lucía rompió el ruido. «Esto es una mentira. No escucharán a esta mujer». Daniela la ignoró. Se giró hacia la prometida de Martín, que ahora temblaba. «Si tienes dudas, revisa el documento. Verás tu nombre en cada cláusula. No te están casando por amor, Isabella.
Te están vendiendo. La novia tomó los papeles con manos temblorosas. Su mirada recorrió cada línea, y de pronto su rostro se transformó. Era cierto. Todo era cierto. Martín intentó tomar su mano, pero ella lo apartó con brusquedad. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Él abrió la boca, pero no encontró palabras. Lucía se apresuró a intervenir. Isabella, cariño, esto es un malentendido. No dejes que esta mujer arruine tu futuro. Isabella la miró con los ojos llenos de lágrimas. Luego volvió su mirada a Martín. Sin decir una palabra, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer al suelo. El sonido del anillo rodando en el mármol fue lo único que se escuchó en la catedral. Lucía perdió el control. Eres una maldita oportunista. No tienes derecho a estar aquí. Daniela sonrió con serenidad. Al contrario, Lucía. Tengo más derecho que nadie. Porque esta familia intentó destruirme. Me subestimaron, me humillaron, me echaron de sus vidas como si no valiera nada. Lucía temblaba de rabia. Lárgate de aquí. Daniela se inclinó levemente, como si realmente considerara la orden. Pero luego alzó el rostro y miró directamente a Martín. Tú me enseñaste algo valioso, Martín. Me enseñaste a no confiar en nadie. Me enseñaste que el amor no significa nada sin respeto. Martín apretó los puños. Daniela, por favor. Pero ya era demasiado tarde. Todo estaba dicho. Todo estaba hecho. Lucía intentó acercarse a Daniela, pero en ese instante, uno de los inversionistas más influyentes de la ciudad se puso de pie entre los invitados. Si todo esto es cierto, la familia Fernández ha perdido completamente nuestra confianza. Otro empresario lo secundó. Y si lo que esta mujer dice es verdad, nos veremos obligados a reconsiderar nuestras asociaciones. El caos se desató en la catedral. Los Fernández intentaron controlar la situación, pero era inútil. Los medios, los inversionistas, los invitados todos estaban viendo la verdad. Daniela supo que era el momento de irse. Con un último vistazo a Martín, se giró y caminó lentamente hacia la salida. La multitud se apartó a su paso, abriendo el camino para la mujer que acababa de destrozar a una de las familias más poderosas de la ciudad. El altar de los Fernández no fue testigo de una unión, sino de una caída. Y lo mejor aún estaba por venir. Las repercusiones del escándalo en la iglesia fueron inmediatas. Los Fernández, humillados públicamente, enfrentaron el juicio social sin escapatoria. Los periódicos y noticieros se encargaron de desmantelar la imagen intachable de la familia. Los inversionistas comenzaron a retirar su apoyo, los contratos se anularon, las acciones se desplomaron. El imperio que Lucía había construido con tanto esmero se desmoronaba ante sus ojos. En cuestión de días, las puertas que siempre estuvieron abiertas para la familia Fernández comenzaron a cerrarse. Los eventos de alta sociedad ya no los querían como invitados, los socios comerciales dejaron de responder a sus llamadas, y las amistades por conveniencia desaparecieron sin dejar rastro. Todo lo que habían construido con apariencias y mentiras ahora se deshacía como arena entre los dedos. Daniela observaba todo desde la distancia, sin alegría ni remordimiento. Había luchado por ese momento, había soñado con verlos caer. Pero cuando la realidad golpeó con toda su fuerza, sintió que el vacío que tanto había intentado llenar con venganza seguía ahí. Lucía, desesperada, intentó salvar lo que quedaba de la fortuna familiar. Vendió joyas, propiedades y hasta pidió ayuda a antiguos aliados, pero nadie quería involucrarse con una mujer cuya familia había sido expuesta como fraudulenta. El último golpe llegó cuando, en una de sus visitas al banco, descubrió que sus cuentas estaban completamente vacías. Sin dinero, sin poder, sin influencia. Martín intentó contactar con Daniela varias veces. Al principio, mensajes fríos, luego llamadas que ignoró. Finalmente, una noche, él apareció en la puerta de su atelier. Daniela lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que vendría. «Déjame hablar contigo», pidió Martín, con el rostro cansado, con la sombra de alguien que había perdido todo. Daniela cruzó los brazos. «No hay nada que decir». Martín bajó la mirada, suspirando. «Lo sé, pero aún así, necesito intentarlo». Por primera vez en mucho tiempo, Daniela permitió que el silencio se instalara entre ellos sin ser incómodo. Lo observó con detenimiento. Ya no era el hombre arrogante que la había humillado. Ahora era solo un hombre roto. «Me equivoqué con todo», admitió él. «Te dejé caer cuando debí sostenerte. Dejé que mi madre, mi familia, te trataran como si no valieras nada. Pero tú, mírate ahora. Eres más fuerte que cualquiera de nosotros». Daniela no apartó la vista de él. «No necesito tus disculpas, Martín. Ya no me afectan». Martín forzó una sonrisa amarga. «Lo sé, pero necesitaba decírtelo. Porque me arrepiento de todo».
Un largo silencio se extendió entre ellos. No quedaba nada que reparar. Lo que habían sido se había roto demasiado tiempo atrás. Finalmente, Martín dio un paso atrás. Solo quiero que sepas que, sin importar lo que pase, siempre admiraré la mujer en la que te convertiste. Daniela lo observó unos segundos más antes de responder con serenidad. Y yo siempre recordaré al hombre que me enseñó que nunca debo dejar que nadie me pisotee. Martín no encontró palabras para contestar. Solo asintió y se fue. Daniela lo vio alejarse sin tristeza, sin odio. Era el final que ambos necesitaban. Días después, la ruina de los Fernández fue definitiva. Lucía desapareció de la vida pública, incapaz de soportar la vergüenza. Sebastián vendió lo que pudo y se mudó al extranjero. Martín, sin dinero ni poder, comenzó de nuevo lejos de su apellido. Pero Daniela no se quedó ahí. Sabía que su historia no solo era suya, sino la de muchas otras mujeres que habían sido menospreciadas y humilladas por un sistema que favorecía a los poderosos. Con el éxito de su marca, decidió abrir una fundación para apoyar a jóvenes diseñadoras sin recursos, brindándoles becas, mentorías y oportunidades que ella nunca tuvo. Un día, en la inauguración de su primera academia de moda, Daniela miró a su alrededor. La sala estaba llena de mujeres talentosas, soñadoras, listas para brillar. Tomó el micrófono y con voz firme dijo: «Nunca dejen que alguien les haga sentir que no son suficientes. Porque lo son. Porque el éxito no se trata de dónde vienes, sino de quién decides ser». Los aplausos llenaron el salón. Daniela no solo había ganado, sino que había construido algo mucho más grande que su venganza: un legado. Esa noche, sentada en su oficina con vistas a la ciudad, Daniela cerró los ojos y respiró profundamente. Su guerra había terminado, pero su vida apenas comenzaba. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.